Bien, en la materia de ciencias sociales de este año nos vamos a enfocar sobre todo en dos ciencias sociales que siempre tienen relación con otras, pero básicamente nos vamos a enfocar en dos: la historia y la geografía. La historia es la ciencia social que se ocupa de analizar y estudiar el desarrollo del humano en el tiempo. Básicamente su relación con el tiempo y con el cambio. Justamente en este sentido, la historia se enfoca en mirar qué cosas cambiaron y qué cosas permanecieron o siguieron igual, qué continuidades y cambios hubo en la existencia humana. Al estudiar los distintos momentos y analizar cuándo cambian ciertas cosas o cuánto duran otras, la historia se preocupa mucho por la periodización. La palabra periodización viene de períodos y tiene que ver con esto de ordenar los sucesos y los procesos históricos. Algo interesante para la periodización es que hay hechos y procesos. Los hechos son eventos definidos y determinados en el tiempo. Por ejemplo, el partido Boca River por la Copa Libertadores del 2014. Eso es un hecho. Ahora, los procesos son fenómenos más largos, de mayor duración, que en general implican una serie de hechos. Por ejemplo, el kirchnerismo. Eso es un proceso. Uno no lo estudia como un solo hecho, sino que estudia cómo una serie de distintos hechos se fueron relacionando y sucediendo, o sea, sucediendo en el sentido de sucesión, de ir uno detrás de otro, y cómo los acontecimientos y la historia de las personas se fue desenvolviendo de cierta forma. En este sentido, la historia está muy preocupada, siempre muy enfocada en entender las causas de X problema y sus consecuencias. Por ejemplo, yo puedo saber que un hecho es Juan lloró. ¿Por qué Juan lloró? Bueno, porque estaba triste, porque perdió su pelota. El hecho es que Juan lloró. Las causas pueden ser muchas, tengo que investigar y analizar, buscar información para saber. Y después, lo que va a hacer siempre la historia también, como la historia mira hacia atrás, hacia el pasado, a hechos que ya sucedieron, también puede determinar las consecuencias. ¿Qué consecuencia tuvo que Juan llorara? Su hermano más pequeño no entendía por qué, pero también lloró. Su mamá le compró una pelota nueva porque Juan lloraba. O el papá se enojó porque Juan lloraba. Son consecuencias. Son un efecto del hecho de que Juan llorara. Bien. La geografía, por su parte, estudia la relación del humano con el espacio. No con el espacio exterior, sino con el territorio. Con el espacio que lo rodea. En este sentido, la geografía se ocupa en general de desarrollar distintos tipos de mapas, que son los mapas una forma de representar, de pensar el espacio. ¿Cómo puedo pensar el tamaño del mundo? Que es gigante. Bueno, es muy difícil, pero lo que hacen los geógrafos y los cartógrafos es tratar de mostrarnos el mundo y los territorios de una forma que la podamos entender. El trabajo de la cartografía es esencial, porque imagínense cómo haríamos miles de cosas en este mundo sin mapas. ¿Cómo podrían despegar y aterrizar los aviones sabiendo que van al lugar correcto? ¿Cómo podríamos saber dónde va a caer una tormenta o cuáles van a ser los efectos de una sequía o de una inundación para la economía de una zona? La geografía, para construir un conocimiento lo más preciso posible que pueda ser útil a la humanidad, se enfoca en los distintos tipos de territorio, en los recursos que presenta ese territorio, los relieves y los climas. O sea, cuestiones que en sí podrían estudiarse desde las ciencias naturales. De hecho, las ciencias naturales aportan mucha información y mucha ayuda a la geografía, pero que no nos importan por el fenómeno natural en sí, sino por cómo afectan o condicionan la vida del hombre. A ver, por ejemplo, si yo estudio
las condiciones de la lluvia, de cuánto llueve o qué calor hace en la región de La Pampa, lo hago, cuando lo hago desde la geografía, para entender cómo eso va a afectar, por ejemplo, la economía, la producción de alimentos, o la capacidad de construir un pueblo en una zona o no. Si se inunda, no lo construyo. O sea, la finalidad de la geografía es siempre social, aunque muchos de los aspectos que analice tengan que ver con las ciencias naturales.